Buenos días, soy el doctor Fernando Gutiérrez y en esta oportunidad vengo por encargo del Colegio Médico a conversarles sobre vía aérea difícil, intubación de secuencia rápida. Yo trabajo en el Hospital Rebagliati, soy médico intensivista y les vengo a presentar un caso como este. Tenemos este paciente que es de sexo masculino, de 57 años, con antecedente de diabetes, que ingresa a la emergencia aproximadamente a las 3 de la tarde, con fiebre, tos, dificultad respiratoria de 4 días de evolución. El diagnóstico que le dan es insuficiencia respiratoria, neumonía, cetoacidosis diabética. El paciente está con hipotensión, frecuencia cardíaca alta, frecuencia ventilatoria alta, con nivel de saturación bajo, 89%, mientras recibe 15 litros por minuto de oxígeno a través de una máscara de no reinhalación. Está febril, 38.9 grados centígrados, y acidótico con un pH de 7.23, bicarbonato 9 y glicemia 358. Pues pocos tendrían duda de decir que este paciente está en estado crítico, que está grave y que necesita mucha ayuda. Probablemente necesitemos darle soporte con un respirador mecánico. Entonces, la pregunta será, ¿el paciente tiene que ser intubado? ¿Este paciente tendrá una vía aérea anatómicamente difícil? ¿Será además una vía aérea fisiológicamente difícil? Entonces, ¿cuál sería su plan para la intubación? Y ahora, en el contexto actual de la pandemia por COVID, pues tendremos que preguntarnos también si el paciente tendrá COVID-19. Pues bien, entonces, justamente pensando en el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, pues es un virus corona encapsulado con un ARN monocatenario muy contagioso. Y sí es transmitido por propagación de gotas, por contacto directo con el paciente o superficies contaminadas, los llamados fomites, y se propaga por el aire partículas pequeñas que permanecen por más tiempo según diferentes superficies como vidrio, madera, plástico, acero, cartón, aire, etcétera. Por lo que todos estamos muy expuestos, y es que fíjense que las gotas pequeñas, pero más grandes que los aerosoles, cuando se exhalan, como vemos acá en el gráfico, caen rápidamente en menos de 1.5 metros, mientras que la tos y los estornudos expulsan las gotas más grandes a alta velocidad, como se ve en el gráfico, y pueden llegar hasta más de 2 metros y hasta 6 metros. Y esto pues nos expone a todo el personal de salud y nos obliga a estar protegidos como acá lo tuvieron que hacer en Wuhan. Eh, entonces, estos procedimientos que vamos a realizar en el paciente como el que vimos al inicio, pues van a implicar manejo de la vía aérea y muchos procedimientos que podrían generar aerosoles que aumentarán el riesgo de transmisión del virus COVID-19. Y teniendo en cuenta que la mayor concentración viral está en la saliva y secreciones de la vía aérea, los trabajadores de salud, por lo tanto, tenemos mucho riesgo de contraer la enfermedad. Entonces, como lo más frecuente en las presentaciones del COVID-19 es la neumonía viral, que la podemos ver tanto en rayos X como en tomografía, como la vemos con un patrón característico, es necesario controlar la vía aérea con intubación orotraqueal para ventilación mecánica. Y el mayor problema se va a suceder porque en la medida que avance la epidemia habrá pacientes asintomáticos o que, no tienen o que tienen una enfermedad leve y que pueden presentarse para cirugía de emergencia por afecciones no relacionadas con el COVID y que puede pasar desapercibido. Por lo tanto, todos los pacientes vamos a tener que catalogarlos como si fuera con una probable infección de COVID. Entonces, tenemos que estar muy atentos a los eventos generadores de aerosoles, como hemos visto, el toser, estornudar, expectorar, el soporte ventilatorio con no invasivo y el oxígeno nasal de alto flujo. Acá en esta revisión nos demuestra que hay diferentes distancias en metros con una diferenciación, pero que todos pueden producir eh, aerosol a distancia, la ventilación a chorro con mayor razón y el suministro de medicamentos nebulizados atomizados también puede ser inclusive por una máscara facial. También en el momento de la reanimación cardiopulmonar, o definitivamente antes de la intubación traqueal, donde ya tenemos el circuito cerrado, y cuando el paciente sea extubado. Entonces, una de las
estrategias para minimizar este riesgo es colocarle una mascarilla simple sobre el dispositivo de alto flujo de oxígeno, y con esto vamos a ver más adelante que podemos disminuir la posibilidad de aerosol. Lo mismo pasa cuando tenemos que nebulizar o darle soporte con alto flujo de oxígeno con una máscara con reservorio, pues vemos que podemos ponerle un dispositivo en Y en la parte expiratoria ponerle un filtro de tal forma que el paciente no contamine al resto o minimice la posibilidad de contaminación al personal de salud. Asimismo, cuando le colocamos una cánula nasal, pues le podemos poner una mascarilla y así disminuir las posibilidades de nuestra infección. Además, puede generarse aerosoles durante el manejo de la vía aérea, y uno de los procedimientos que son de mayor riesgo es la succión traqueal, que, sobre todo si es que, como en este ejemplo, lo ponemos sin un equipo cerrado. Lo mismo pasa con la laringoscopía, en la que vemos que se producen aerosoles, o en el soporte con máscara válvula bolsa o bambú, como lo conocemos. También la gastroscopía o la broncoscopía puede producirse estos aerosoles, y la estrategia es colocarle pues una máscara y hacerla a través de un orificio o a través de la nariz. Otras situaciones que pueden generar más aerosol en estos pacientes, pues si el paciente está agitado o combativo, necesitamos controlarlo en el momento que le quitamos la máscara, y los médicos que están cerca de las vías aéreas también. La laringoscopía y la intubación justamente son los momentos más cruciales cuando tenemos que enfrentar al paciente con que, si no lo hacemos con la debida protección, pues lamentablemente podemos tener problemas. Entonces, en cuanto hay un factor de riesgo como la tos, por ejemplo, pues tenemos que tener una estrategia protectora. Y en este caso, la tos, hay que usar los equipos de protección personal apropiados antes del contacto, disminuir el tiempo de retiro de la máscara, darle un buen sello, asegurar una parálisis profunda antes de instrumentar la vía aérea, manejar la extubación traqueal según el protocolo que ustedes manejen. Cuando hay el factor de problema del sello de la máscara, pues obviamente habrá que ajustar apropiadamente la máscara. Y si le tenemos que dar ventilación a presión positiva, pues hay que colocarnos también equipo de protección personal adecuado, tener un buen sello, y si es que le ponemos un dispositivo, pues colocarles una máscara o un filtro para que evitemos la posibilidad de protección. Lo otro es el equipo de protección personal, que ya está muy claro las indicaciones en qué momento tenemos que usar un equipo de protección estándar que lleva solamente un mandil, máscara simple, lentes y gorro, cuando es el nivel 1, el nivel 2, cuando ya es un equipo de protección personal completo, y esto ya implica, además de lo anterior, un protector facial y botas, mientras que el nivel 3, que es en las áreas ya de casos confirmados de COVID, sobre todo cuando no están con intubación y en circuito cerrado, pues tenemos que usar un nivel 3 que ya implica el uso de un protector de piel total, ¿sí? Entonces, en la medida que estemos, por ejemplo, en una unidad de cuidado intensivo, pues el personal que está en contacto con el paciente va a tener que utilizar más elementos de protección hasta que sea full, de tal forma que es diferente al administrativo, que prácticamente necesita lo básico, o al personal farmacéutico o al camillero, que también necesita lo básico. Pero los equipos de protección personal tenemos que utilizarlos adecuadamente. Tener un equipo básico que va a la piel del paciente, de la persona que va a atender, y que incluya inclusive zapatos que se puedan reusar, colocárselos adecuadamente, que incluyen el scrap descartable, la máscara N95, los lentes, el gorro, los botas cortas, y además unos guantes que pueden ser o no estériles, y después se coloca el mono o el completo de todo el cuerpo, y cubre sobre todo la parte del cuello y de la cara, y posteriormente sobre eso se coloca ya el equipo de una bata descartable, guantes que sellen y unas botas largas también, para que con esto
y la careta facial, pues cubran totalmente al operador y se vea mínimamente expuesto a las secreciones. En este caso, pues fíjense que la capucha que lleva esta enfermera pues está completamente cerrada, ¿no? Como finalmente debemos atender a los pacientes. Entonces, con este paciente que habíamos visto al inicio, ¿cuál sería nuestro plan para manejar la vía aérea? Pues básicamente tenemos que tener los objetivos claros del manejo de la vía aérea en el paciente crítico. Nuestro principal objetivo es garantizar que se mantenga el suministro de oxígeno alveolar. Y para esto tenemos que recurrir a una vía aérea permeable, que puede ser no quirúrgica o quirúrgica, y además un mecanismo para suministrar oxígeno a los alvéolos que nos permita ventilar, insuflar y darle un movimiento de la masa amniótica. Y los objetivos secundarios en críticos obviamente va a ser protección de la vía aérea, seguridad de la vía aérea, eliminar del CO2, regular la presión de la vía aérea durante las diferentes fases del ciclo respiratorio para evitar lesión por la ventilación mecánica, control del tiempo de la fase del ciclo respiratorio además. Para esto debemos tener muy claro la anatomía funcional del paciente, además de las relaciones anatómicas que tiene cada una de las estructuras, para poder así reconocer el momento en que ya estemos en el acceso en la intubación endotraqueal y podamos sin ningún problema poder reconocer las estructuras de la vía aérea superior del paciente y de la vía aérea también inferior. Además, tenemos que tener en cuenta que el tubo endotraqueal va a ingresar hasta una determinada longitud y esto tiene que ver con el tamaño del paciente porque de los dientes hasta las cuerdas vocales en promedio casi todos los seres humanos tienen entre 10, 12, 15 centímetros y entre las cuerdas vocales y la carina tenemos entre 10 a 15 centímetros. Entonces eso es una consideración importante para poder fijar el tubo endotraqueal. Entonces, para definir qué cosa es vía aérea difícil, es cuando un anestesiólogo o un experto en intubación endotraqueal tiene dificultad para ventilación con máscara o dificultad con intubación o ambos. Entre ellos, pues hay diferentes matices de estas definiciones, pero lo más importante es definir que hay una intubación difícil cuando después de múltiples intentos se logra intubar al paciente e intubación fallida cuando múltiples intentos no logra acceder a la intubación orotraqueal. Y es que esta intubación orotraqueal en los pacientes en cuidados intensivos generalmente están muy expuestas a tener complicaciones y son muy altas, entre 22 y 54%. La más frecuente es la aspiración e hipoxemia durante las intubaciones. También la falla en la primera intubación, y la intubación esofágica fue la causa más frecuente de paro cardíaco y fue asociada hasta con 7 veces el riesgo de muerte. Por eso, tenemos que tratar de que siempre sea a la primera la intubación. Entonces, en la vía aérea difícil, tenemos 3 rutas para mantener la patencia del vía aérea y el intercambio de gases. Uno es la ventilación con máscara, más maniobras manuales o dispositivos mecánicos, los dispositivos supraglóticos y el tubo endotraqueal. Así, pues, podemos clasificar qué situación podría tener vía aérea difícil. Entonces, en los ambientes de área crítica tenemos que los pacientes pueden tener una vía aérea anatómicamente difícil o una vía aérea fisiológicamente difícil y ambas complementarse inclusive. Antes, las unidades de cuidado intensivo solo teníamos en cuenta las vías aéreas anatómicamente difíciles y para eso tenemos múltiples scores como el GEMIR, marco, corto, raro, en el que podía evaluarse la dificultad para la vía aérea sea difícil anatómicamente. Pero además se debe considerar de que el paciente en estado crítico tiene problemas subyacentes que ya lo hace fisiológicamente, porque el paciente llega hipoxémico, llega con hipotensión arterial, llega con acidosis metabólica severa, llega con falla ventricular derecha muchas veces, y esto pone en juego todos los mecanismos compensatorios fisiológicos del paciente que en el momento de la intubación pues lo hacen que sea mucho más complicado, mucho más difícil. Entonces, nosotros ante cada una de estas situaciones pues podemos tener una posibilidad de compensarla. Por ejemplo, si tiene hipoxemia, lo preoxigeno, si está hipotenso, le administro fluidos vasopresores, si tiene acidosis metabólica, trato de
corregirlo con infusión de bicarbonato. Por ejemplo, si tiene insuficiencia ventricular derecha, tengo que evaluarlo adecuadamente con una ecografía, etcétera. De tal forma de que ante cada situación tengamos la posibilidad de que se pueda tener una consideración y mejorarla para que nos eviten las complicaciones. Entonces, en área crítica se creó el SCORMACOCHA hace unos años para poder evaluar si es que el paciente tiene vía aérea difícil o no. Entonces tenemos que parte de las evaluaciones es el score de Malampati, que como sabemos va de 1 cuando vemos toda la orofaringe, la epiglotis, y el grado 4 que no vemos más que el paladar duro. Eso complementado con una valoración de la flexión cervical, que si tiene menos de 35 grados, pues va a ser mucho más difícil el poder alinear la vía aérea, y además de la medición de la apertura bucal y de la longitud del maxilar, que nos van a dar un score. Además, si hay tiempo, podemos hacer un test de sleep apnea haciendo uso de los cuestionarios que parece FINAI, como el cuestionario de Berlín o este de Ohio, en el que con unas preguntas simples nos pueden dar una idea si es que el paciente tiene apnea del sueño, lo que empeoraría la posibilidad de su vía aérea difícil. Entonces, el score McCochan es un score predictivo para intubación difícil, el número de corte es mayor de 4 y es un valor predictivo negativo muy fuerte. Entonces, si no es vía aérea difícil por score McCochan, probablemente no lo sea. Y tiene una sensibilidad adecuada. Viendo este panorama, tenemos que tener estrategias para limitar las complicaciones relacionadas a la intubación, y para eso tenemos que hacer uso de guías clínicas como la guía clínica de intubación endotraqueal en los pacientes adultos que salió en JAMA hace unos años y que ahora ha sido actualizada en anestesia en el entorno de la pandemia del COVID-19. Y es que en esta guía nos hace una revisión de todos los retos que tenemos que superar. Por ejemplo, acá cuando estamos en un ambiente fuera de la sala de operaciones o fuera de UCI, riesgos asociados a los pacientes, riesgos asociados al staff que va a colocar el tubo endotraqueal, y para lo que minimizar estos riesgos, pues hacemos uso de checklists, tanto para preparar en la esfera del paciente, para preparar la esfera de los equipos, para preparar los médicos y enfermeros y terapistas respiratorios que nos puedan ayudar, y obviamente prepararnos para la dificultad. Esto en un ambiente del COVID-19 se le agrega los equipos de protección personal que hemos visto que son imprescindibles que los utilicemos tanto al inicio como al final, y es importante que al final hagamos un checklist. Entonces, revisemos la guía, el algoritmo de vía aérea difícil. Entonces, esto, como les había comentado, pues está adaptado también para el COVID-19 y es el uso de equipos de protección de personal avanzado. Entonces, la posición del paciente siempre es importante. Nosotros tenemos posición anatómica en primer lugar y tenemos que alinear los ejes orofaringio, faringio, laringio, laringio traqueal y poder así alinear bien. Una situación especial son los pacientes muy obesos, en los que tenemos que colocarle una almohadilla y el ángulo de visión va a cambiar. Ya no va a ser en este ángulo, como vemos, menos de 45 grados, y probablemente tengamos que observar a más de 45 grados. Es importante tener en cuenta esto porque también lo vamos a ver cuando hagamos uso de otros implementos para protegernos de aerosol. Otra herramienta muy importante para evaluar la vía aérea es la ecografía. Si tenemos tiempo y el paciente lo permite, pues podemos hacer una evaluación ultrasonográfica que no dura más que pocos minutos, y podemos evaluar dónde está el cartílago tiroides, dónde está la membrana cricotiroidea, el cartílago cricoides, la parte anterior de los anillos traqueales, la interfase de tejido aire, que está acá en verde, y inclusive podemos ver la glándula tiroides, y si hubiera algunos vasos, si con Doppler lo podemos ver. De hecho, tenemos que monitorizarlo, y es muy importante monitorizar la capnografía, porque la capnografía nos va a dar un dato importante si es que el paciente estamos en la vía aérea o no, aparte de todo lo demás. Debemos categorizar el riesgo de preoxigenación del paciente, y por lo tanto, si tiene un riesgo alto, pues tenemos que darle más
preoxigenación y tenemos que hacer uso de otros implementos. Ahora, con el advenimiento de la pandemia del COVID, pues tenemos que hacer uso, por ejemplo, de estas cajas antiaerosoles para prevenir que nos contagiemos. Y estas cajas hay que entrenarnos para usarlas porque les cuento que no es tan fácil el colocar un tubo endotraqueal cuando estamos ya inclusive con la ropa completa de protección. Entonces, esto hay que entrenarlo muy bien para poder usarlo. Entonces, para preoxigenarlo, pues lo clásico es darle un soporte con máscara válvula bolsa y teníamos la opción de hacerlo con una mano o con dos manos. Pues ahora con este COVID tenemos que tener el sello total, por eso siempre debe ser con dos manos. Podemos preoxigenarlo además de la máscara bolsa con CPAP o con la cánula nasal de alto flujo y poder intubarlo adecuadamente, pero hemos visto que tiene riesgos de aerosolización y mejor sería que lo hagamos con el cajón antiaerosol. Pues bien, llega el momento de ya casi estar para hacer la laringoscopía, debemos prevenir la broncoaspiración y obviamente suspendemos la nutrición enteral, hacemos un vaciamiento gástrico de ser posible. Podría ser una alternativa a la presión cricoidea, pero generalmente es muy difícil de hacer y es ineficiente. Y ahora viene parte importante de nuestro tema, que es qué droga elijo para poder hacerle la laringoscopía y el paciente no se mueva. Pues en la intubación por secuencia rápida podemos utilizar analgésicos y ahora con más tranquilidad podemos usar bloqueantes neuromusculares como el rocuronio y el becuronio, ya que tenemos que contar con el antagonista que es el Sugammadex, que de tal forma que si le administro una cantidad de rocuronio o becuronio, pues el antídoto de Sugammadex lo revierte. Entonces ya no tengo temor de que el paciente lo relaje en secuencia rápida y quede relajado por mucho tiempo, 20 minutos, en el cual si no tengo una buena ventilación, pues es una complicación grave. Entonces, para que sea más eficiente nuestra accionar, debemos conformar equipos de intubación. Así, cada uno, como es en el equipo de reanimación cardiopulmonar, pues cada uno de los miembros del equipo tiene que saber su función. Un primer intubador, un segundo intubador, el que hace uso de los equipos y de la presión cricoidea, el que hace monitoreo y administra drogas, un circulante y un líder. Esto cuando hay 6 miembros, pero también puede ser por 5, también puede ser por 4. Lo importante es que cada uno tenga la función muy clara a la cual está asignado. Y en el ambiente de COVID, pues tenemos que tener en cuenta que de exponer la menor cantidad de personas a la intubación orotraqueal y aerosol, y el circulante tiene que estar fuera del área confinada para la intubación. Una buena estrategia a utilizar es la estrategia Vortex, que nos va a permitir tener un coche específico para este fin, en el que, según el nivel de uso, nos va a tener los implementos adecuados para cada momento. Entonces, va a haber el primer nivel donde tengamos los equipos para ventilación, el segundo nivel para equipos supraglóticos, el tercer nivel para intubación endotraqueal, donde está incluidos los laringoscopios y los videolaringoscopios, y además el último, donde podemos tener los equipos para vía aérea quirúrgica. Entonces, y después para ventilación apneumóstica. Pero en el ambiente del COVID, pues tenemos que tener un equipo especial que no debe faltar de ninguna manera, de cánulas orofaringeas, estiletes, los buggy, los tubos endotraqueales de diferentes tamaños, obviamente sondas de segunda generación supraglóticas de vía aérea, los Yankauer, esto que es muy importante, que me interesa mucho que lo recordemos, que es colocarle un filtro al paciente entre la máscara y el tubo endotraqueal, de tal forma que inclusive podemos ponerle un capnógrafo y darle el bolseo con una exposición mínima, porque el filtro nos está protegiendo de que con un adecuado sellado pues no nos dé contaminación. Además, el videolaringoscopio y la pinza McGill, que esta no es. Entonces, recuerden, la máscara, el tubo,
o el filtro, el nivel de CO2 y el conector hacia el ventilador. ¿Ya? Entonces, todo listo, colocamos nuestra caja antiaerosol, ya estamos protegidos e iniciamos la intubación, la laringoscopía. Entonces, el laringoscopio tiene que estar adecuadamente usado. Cuando usamos para la curva, está delante de la epiglotis. Cuando usamos para la recta, está detrás. Y tenemos que visualizar la vía a las cuerdas vocales del paciente. Una vez que visualizamos las cuerdas vocales, tenemos que progresar el tubo cuando las cuerdas vocales están abiertas, no cuando están cerradas. Hay que esperar, hay que tener paciencia. Una opción es hacer la maniobra Burke, en la que hacemos compresión cricoidea hacia la parte posterior, hacia arriba y hacia la derecha, lo cual, haciendo esta maniobra de desplazamiento, pues nos permite poder ver una mejor opción para visualizar las cuerdas vocales y por lo tanto poder progresar el tubo. Una alternativa es utilizar laringoscopios especiales. Así tenemos los laringoscopios y palas eclipse, que tienen una punta rebatible de tal forma que al presionar la palanca, pues la curva se rebate y puede darnos una mejor visión. No olvidar las longitudes de los tubos que van a darle a cada paciente, así como los diámetros. Ustedes pueden calcular para cada uno de ellos, hay diferentes fórmulas, pero en general para las mujeres adultas 7.5 a 8 y los varones adultos entre 8 a 8.5. Y no esperar pues hacer múltiples intentos, menos ahora con el COVID-19 que nos puede contaminar todos los ambientes y al personal, como hemos mencionado. Entonces hay que usar, por ejemplo, las guías o los buggies que le llamamos, que son dispositivos que pueden ser sólidos o también que tengan un canal interno que nos permite la aireación y pues con una laringoscopía directa en un Malampati 3-4 pues podemos llegar a la vía aérea. Nos sirve como guía y colocamos el tubo endotraqueal a través de ella. Un dispositivo muy importante que ahora cada vez está más validado y en el contexto de los COVID es imprescindible es la laringoscopía con videolaringoscopio. Entonces hay que entrenarnos porque hay muchos tipos de videolaringoscopios y todos ellos son muy útiles. Entonces hay que entrenarnos para poder utilizarlos. En caso que no se pueda ya intubar, tengo que avisar a un equipo más avanzado y tener a la mano pues los dispositivos supraglóticos de la vía aérea. Como había mencionado, deben tener algunas características especiales. Los más adecuados son los de segunda generación, que deben tener altas presiones de sellado, que permita la ventilación, que tenga baja resistencia al flujo de gases, que tenga protección contra la broncoaspiración, incluido el drenaje gástrico, como estos IGEL y el SLIPA. Y recordemos que cuando nosotros estamos haciendo la secuencia de preoxigenación, la relajación del paciente, pues este paciente ya no ventila, ya no oxigena y es un momento muy, muy, muy difícil. Por lo tanto, tenemos que darle soporte. Y vuelvo a repetirles que debemos preparar nuestros dispositivos para que tengamos la menor posibilidad de contaminarnos y de tener contacto con el COVID-19. Si ya no podemos colocarles el tubo endotraqueal ni un dispositivo supraglótico, la alternativa es el front on neck airway, que es colocarle un dispositivo quirúrgico. Entonces, la primera posibilidad es la cricotirotomía, en la que ubicamos la membrana cricotiroidea y para esto podemos ayudarnos muchísimo con la ecografía, como habíamos visto, y poder identificar dónde está la membrana cricotiroidea, colocarle una bránula y avanzar a través de la bránula, se aspira aire y se coloca, pasamos una guía. Esta guía nos permite pasar, por ejemplo, este dispositivo que ya viene ya preparado para este fin y rápidamente colocar el tubo de cricotirotomía de urgencia. La intubación retrógrada es una opción, pero que realmente en este contexto de COVID-19 pues sería muy poca recomendada. Para esto necesitamos el equipo correspondiente y colocamos una aguja, una bránula, luego pasamos una guía hacia arriba que la sujetamos con la pinza de McGill y la sacamos hacia la boca y a través de esa guía
que hacemos pasar el tubo endotraqueal y después sacamos la guía. Cuando está ya en la tráquea, la sacamos la guía para que no se mueva el tubo endotraqueal, lo comprobamos. Una última alternativa es la ventilación directa traqueal, y este es un dispositivo artesanal que podemos ubicar con un Avocat 14, una jeringa de 2 mililitros, una conexión de tubo 8 y darle la soporte con máscara válvula bolsa con una resistencia más alta. Si el paciente ya se recuperó, pues tengamos en cuenta que si está para extubación, pues tener un plan para extubación. Obviamente una mesa de extubación con todos los dispositivos que pudiéramos necesitar. Finalmente, para cuando tengamos que terminar el procedimiento, debe haber un checklist de retiro de equipo de protección personal como este que hizo el doctor Cabrera y que nos identifica si es que en el primer punto si hay solución de continuidad del equipo de protección personal y vamos desinfectándonos, nos retiramos el cubrebotas externo, después nos desinfectamos los guantes, retiro del protector facial y así vamos haciendo un retiro progresivo, siempre dando desinfección de los guantes externos, luego internos, y finalmente nos vamos con higiene de manos y un baño completo obligatorio del personal. Entonces, en conclusión, la intubación endotraqueal en pacientes críticos es un procedimiento de alto riesgo por la incidencia de complicaciones severas, como inestabilidad hemodinámica, hipoxemia severa, paro cardíaco. Es importante reconocer una vía aérea tanto anatómica como fisiológicamente difícil y estar preparados con los algoritmos de manejo y emplear los distintos dispositivos para su manejo. Es imprescindible el uso adecuado de equipos de protección personal y su retiro según el protocolo que ustedes manejen, pero que tiene que ser muy rígido. Y la implementación de algoritmos para la intubación en UCI disminuye la incidencia de inestabilidad hemodinámica, hipoxemia severa, también en las primeras horas de la intubación. Y si no, recuerden, SOS vía aérea difícil: serenarse, oxigenar al paciente, solicitar ayuda, verificar la vía orofaringe, aspirar secreciones, detenerse y reevaluar. Si debe haber preguntas, seguramente por el medio correspondiente. Este es mi correo y les doy muchas gracias por su atención.